¿Con qué libro empezar a leer a Fyodor Dostoyevsky? Muy bien amigos, esto es un consejo personal. Ustedes pueden iniciar por donde mejor les parezca. Sin embargo, esta es una recomendación que yo les doy como un habitual lector de los libros de Fyodor Dostoyevsky. Hay dos libros por donde ustedes pueden iniciar con el autor. La primera es Pobres Gentes, el primer libro de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Y la segunda es este título de aquí, Noches Blancas. Noches Blancas, chicos, es un libro totalmente diferente, totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver con Dostoyevsky. Y pues es una de sus obras quizás más poco mencionadas cuando se habla de Fyodor Dostoyevsky. ¿Qué digo poco mencionada? Porque muchas veces cuando vamos a ver a Fyodor Dostoyevsky o queremos empezar a leer a Dostoyevsky, empezamos pues por lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Memorias del Subsuelo, que son títulos que ya son conocidos y son considerados joyitas dentro del mundo dostoyevskiano. Sin embargo, Noches Blancas no puede pasar desapercibido por la siguiente razón. Aquí nosotros vamos a ver a un Dostoyevsky joven que recién se está iniciando en el mundo literario y que también es un Dostoyevsky que aún no ha pasado por su prisión en Siberia, ya que, si nos ponemos en contexto, Dostoyevsky tiene dos etapas como escritor. La primera etapa es esta precisamente, donde escribe Noches Blancas y Pobres Gentes. Esta es la etapa más ligera, vamos a decir así, más romántica, más melancólica que tiene Fyodor Dostoyevsky. Es una etapa ligera, sus obras no son tan complejas ni pesadas como van a ser después de su paso por Siberia. Ya después, cuando él pasa de su estadía en Siberia, estando en prisión, ahora sí vamos a ver al Dostoyevsky que ya conocemos, el Dostoyevsky de Humillados y Ofendidos, el Dostoyevsky de El Jugador, el Dostoyevsky de Crimen y Castigo, el Dostoyevsky al cual ya estamos acostumbrados, pues ese Dostoyevsky con tintes existenciales, con un desarrollo impresionante de las psicologías de sus personajes y todo eso, ¿no? Y paisajes lúgubres y el monólogo interior, que hace la lectura de Dostoyevsky pues algo bastante compleja y pesada. Noches Blancas es lo contrario. Noches Blancas es una obra ligera, fácil de leer, ya es rápida, no es un libro extenso, no es un libro grande, o sea, puedes leerlo incluso en 2 horas, así que lo lees rápido. Pero sí es bastante desgarrador y bastante triste la historia de Noches Blancas. Yo de hecho considero al personaje principal, a nuestro protagonista, como una especie de antítesis del joven Werther. Y ahora les voy a explicar por qué considero que el protagonista de Noches Blancas es el antítesis de el joven Werther, el protagonista de Las Cuitas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe, y por qué pienso de que este hubiera sido un final adecuado para el joven Werther y no el que ya todos conocemos. ¿Por qué digo que este protagonista de Fyodor Dostoyevsky, el protagonista de Noches Blancas, que por cierto es un personaje anónimo, porque no tiene nombre ni un apodo que lo distinga, simple y llanamente es él, que desde su perspectiva nos cuenta su historia de una ilusión amorosa en 3 noches blancas, en las que conoce a una chica y se enamora perdidamente de ella. El protagonista en sí tiene un final desgarrador, ¿de acuerdo? Tiene un final desgarrador, pero no es un final que lo lleve a la destrucción total a él como persona, como ser humano. Todo lo contrario a el joven Werther, que sí tuvo un final fatal por la decisión terrible que tomó al final cuando fue rechazado por Charlotte, que ya amaba a Albert. Es una novela bastante triste, tiene tintes románticos y nos habla un poco de un romanticismo, pero no un romanticismo
total, no un romanticismo absoluto, sino que es más como que nos da una lección al final. Y ahora voy a explicar por qué. Bien, todos sabemos que en el joven Werther, el protagonista, que es el joven Werther, se suicida al final de la novela. Se mata por amor. Porque Charlotte, pues, lo rechaza el amor de Werther y al final va a terminar casándose con Albert, que es la persona a la que realmente ella ama. Esto lleva a Werther a, pues, autoeliminarse a sí mismo ante la tristeza y ante no poder resistir el rechazo de su amada Carlota, ¿no? O Charlotte, como se le dice en la obra. Y es donde nos damos cuenta de que el final del protagonista de Fyodor Dostoyevsky, de este protagonista anónimo de Fyodor Dostoyevsky, hubiera sido un final mucho más adecuado para el joven Werther del que ya conocemos. Ese Werther suicidándose después del rechazo de su amada Charlotte. Este protagonista también sufre por un amor vedado, un amor prohibido, ¿no? Aunque de forma un poco más es distinta, ¿no? Es algo distinta porque aquí el personaje, como él mismo nos menciona, es un soñador, es un personaje totalmente idealista, a diferencia de la muchacha que en la obra se llama Nastenka. Ella es más objetiva consigo misma, ¿no? Es más objetiva, no es tan soñadora e idealista como sí lo es el personaje anónimo, el protagonista anónimo. Y esto es lo que hace especial a Noches Blancas. De la novela de Dostoyevsky, Noches Blancas, es la antítesis del joven Werther. Bueno, por la siguiente razón. Al final de la novela Noches Blancas, el protagonista es abandonado por la mujer que ama. De hecho, la mujer que ama lo engaña y se engaña a ella misma, diciéndole falsos te amo. Explico. En las cuitas del joven Werther, por ejemplo, nuestro protagonista, el joven Werther, nunca fue utilizado por Charlotte. Charlotte nunca le mintió, nunca le dijo falsos te amo. De hecho, ella ya tenía sus sentimientos aclarados. Ella amaba a Albert y nunca jugó con Albert y con Werther. Por otro lado, nuestro protagonista de Noches Blancas sí es utilizado por la mujer a la que ama, por Nastenka. Así se llama la chica de la cual nuestro protagonista anónimo está enamorado perdidamente. Nastenka sí utiliza a nuestro protagonista para escapar de su soledad y su dolor, el sufrimiento que ella tiene por haber sido abandonada de alguna manera por el verdadero amor de su vida. Ella sí le dice falsos te amo y lo engaña e incluso le hace promesas de casarse con él. Y donde se ve la antítesis entre el protagonista anónimo de Dostoyevsky y el joven Werther. Vamos a decir de que Dostoyevsky va a ser un poco más optimista, no va a ser muy pesimista como sí lo fue Goethe con su final de su novela epistolar. Porque al final, cuando nuestro protagonista anónimo ya está feliz al lado de la mujer a la que ama, ¿qué creen que pasa? Sí, regresa el prometido de la muchacha de Nastenka. Y entonces ella corre a sus brazos y lo hace enfrente de nuestro protagonista anónimo. Nuestro protagonista queda devastado ante esta escena. Pero ¿qué creen? No hace nada por detener a Nastenka. Está tranquilo, se queda completamente inmóvil viendo esa escena tan desgarradora, ¿no? La mujer a la que ama se va a brazos de otro hombre. Se va a los brazos de su verdadero amor en sí, porque una semana después Nastenka le va a llevar una carta a nuestro protagonista, le va a enviar una carta y en esa carta le va a decir que ella le pide perdón. Le dice que se estaba engañando a sí misma y que lo estaba engañando a él.
porque su verdadero amor estaba pues en aquella otra persona. Y más allá de desarrollar pensamientos suicidas o pensamientos tristes, nuestro protagonista aprende la lección. No desarrolla tendencias y pensamientos suicidas, como sí lo hizo Werther. De hecho, este personaje muestra una madurez impresionante. Decide aceptar su soledad y pues seguir su camino, recorriendo las calles de San Petersburgo. Y aquí vemos pues lo diferente que fue, por ejemplo, Werther. Werther fue demasiado débil e ingenuo, pues no aceptó el rechazo de Carlota y al final terminó suicidándose. Pues ya no, para Werther su vida ya no tenía sentido. En cambio, en Noches Blancas, si bien es cierto, tú puedes odiar a Nastenka por ver cómo ella utiliza a nuestro protagonista, a Charlotte tal vez no la llegues a odiar porque Charlotte no utilizó al joven Werther, nunca le dio falsas ilusiones. De hecho, fue Werther el que idealizó la figura de Carlota. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay diferencias? Porque aquí el protagonista nos dice, él es un soñador, una persona que sueña con amar y ser amado. Nunca ha tenido amigos, ha vivido siempre en la soledad. Es una obra magnífica. Y como les dije, pues aquí yo considero que está el personaje que podría ser denominado la antítesis del joven Werther. Por un lado, el protagonista de Noches Blancas aceptó su soledad y aceptó el destino de su amada, que estaba en brazos de otra persona, y él decidió seguir su camino, sin detenerla, sin impedir su boda, sin nada, y tampoco sin autoeliminarse a sí mismo. En cambio, Werther fue demasiado débil y también ingenuo, porque idealizó la figura de su amada. La idealizó tanto que al final no aceptó el rechazo, no lo resistió y terminó quitándose la vida. Les invito, muchachos, a leer tanto Las penas del joven Werther como la novela de Fyodor Dostoyevsky, Noches Blancas. Es una novela espectacular. Es impresionante cómo Dostoyevsky nos introduce nuevamente a los pensamientos de los personajes, pero como les dije, es una novela con tintes romanticistas. Hasta cierto punto, tanto Nastenka como nuestro protagonista anónimo son soñadores. Uno sueña con amar y ser amado, y sueña pues con obtener la felicidad, dejar la soledad que lo atormenta. Mientras que por otro lado, Nastenka sueña con el regreso de su verdadero amor. Hasta cierto punto ambos son soñadores, pero Nastenka es un poco más objetiva. Incluso se lo hace saber al protagonista. Pero bueno, no voy a dar más spoilers porque deseo que ustedes lean la obra. Créanme que les va a gustar bastante. Y bueno, si son de leer más obras de tipo romanticista, les recomiendo también que lean Las cuitas del joven Werther, y ahí van a ver pues las similitudes entre estos personajes que les estoy diciendo, similitudes y diferencias, porque dentro de todo vamos a decir que Dostoyevsky fue un poco más más optimista que el propio Goethe. Gut sí fue más pesimista con ese tema, por eso su personaje terminó suicidándose. En cambio, el personaje de Dostoyevsky sigue su camino y acepta su soledad, y muestra una madurez impresionante. Por eso esta obra pues es una de mis favoritas, Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky.